Bienvenidos y bienvenidas a las cápsulas educativas de comunidad del Proyecto Nacer. Somos una organización sin fines de lucro dedicada a brindarle educación y apoyo a nuestra comunidad, promoviendo el crecimiento y el desarrollo integral de todos nuestros participantes. En esta cápsula exploraremos qué debes saber para ser la handywoman de tu hogar. Me entusiasma presentar a Amanda Irizarry, quien nos dará el taller de hoy. Hola, me llamo Amanda Irizarry, soy egresada del programa Habitat Builds de Habitat for Humanity. Primero que todo vamos a hablar sobre las herramientas básicas. No te estoy diciendo ahora que vayas a la ferretería y compres todo lo que encuentres, sino que las herramientas que vayas a necesitar van a ser determinadas por el proyecto. Sin embargo, existen unos kits que tienen las herramientas que necesitas por lo menos para la gran mayoría de los proyectos. Y aquí les voy a enseñar un kit que me regaló mi papá cuando empecé la universidad. Está medio mohoso, pero no significa que es falta de uso, sino que yo trabajo mucho afuera y dejo las herramientas afuera, así que no recomiendo que hagan esto, sino con un bañito de vinagre y resolvemos y limpiamos las herramientas, ¿no? Entonces, en este pequeño kit vamos a empezar con el martillo. Los martillos vienen de diferentes materiales y diferentes tamaños. El material y el tamaño lo determinan el tipo de proyecto que tú estás trabajando. Por ejemplo, tú no vas a usar el mismo martillo que vas a utilizar para concreto como el martillo que tú vas a utilizar, que el martillo que utilizarías con madera. Hay piezas que son más pequeñas, partes que son más pequeñas. Por ejemplo, si estás trabajando con la construcción de un mueble, utilizarías un martillo más pequeño, pero si estás construyendo con madera de construcción, pues utilizarías un martillo más grande o de tamaño regular. Esto es para darle al clavo y esta parte de acá es para remover el clavo. Entonces vamos a continuar con el alicate. Esta cosa es una chulería. A veces yo lo he usado hasta para abrir contenedores que si tienes un alicate más grande y no puedes abrir una tapa o algo así en la cocina, pues los alicates son fantásticos. Pero como pueden ver, el alicate está hecho para sostener. Por ejemplo, si estás agarrando una varilla o algo que está caliente o que necesitas tener una herramienta en cada mano, el punto del alicate, pues el alicate te ayuda a proteger tu mano, pero también te permite sostener con mayor fuerza el material con el que tú estás trabajando, ¿no? Vienen de diferentes tamaños y también se pueden ajustar dependiendo del objeto que tú estés agarrando. Este alicate es similar, pero es para cosas mucho más pequeñas y mucho más finas. Entonces, esta herramienta que está aquí parece un alicate, pero no lo es. Como van a ver aquí, está medio mohoso, no es un muy buen ejemplo, mis disculpas, pero esto es como una tijera. Es excelente para cortar cables o para cortar ese tipo de material que una tijera regular no entraría, no penetraría lo suficiente. Entonces siempre es bueno tener esto porque a veces tienes cables con cobertores de plástico o tienes por ejemplo los ties que son como unos, ¿cómo se dice? Se utilizan para amarrar tubos a veces o alambres y también lo puedes utilizar para esto. Entonces son para cosas un poco más duras que las tijeras en sí no funcionarían muy bien. Entonces, estas son las llaves Allen. No sé quién era Allen, pero aparentemente se inventó estas llaves, no sé. Pero las llaves Allen son de diferentes tamaños, dependiendo de la tuerca o el tornillo que estés trabajando. Entonces esto funcionaría casi como funciona un tornillo, pero más bien para esas tuercas que tienen esta, ¿cómo se dice? Esta forma, creo que hexagonal. Aquí vamos a empezar a hablar sobre los destornilladores. Entonces este destornillador es curioso porque
Es un destornillador que tú le puedes cambiar las cabezas. Hay distintos destornilladores. Están los destornilladores de paleta, que son estos que están aquí. Voy a sacar uno para demostrárselo. Y aquí, lo coloco aquí. Es un destornillador de paleta. Y eso es para los tornillos que tengan una ranurita, como una línea en el medio. Obviamente el tamaño del tornillo determina la cabecita que tú vas a utilizar. En ciertas ocasiones hay distintos tamaños de destornilladores. Por ejemplo, van a ver este destornillador de paleta. Por ejemplo, a veces se le ha salido de la pata del espejuelo y pues he tenido que utilizar destornilladores de este tipo para poder poner las patitas de los espejuelos juntas. Entonces van a ver que dependiendo del trabajo, dependiendo de la pieza con la que tú estés trabajando, si estás ensamblando un mueble o estás arreglando la puerta de un gabinete o algo así, siempre es bueno tener un destornillador de paleta, pero también de estría. El destornillador de estría es como una crucecita y también aquí lo puedes colocar. Esto es un éxito porque lo único que tú necesitas es este mango, por así decirlo, y las diferentes cabecitas para colocarlo dentro del mango. Eso sí, si tienes más que un mango, ponlo en el mismo sitio, porque si no se te pierden las herramientas, lo cual es muy común, particularmente en mi casa que tenemos 20 cosas de cada una, porque no ponemos las cosas en su sitio. Entonces las herramientas son caras, se pueden dañar fácilmente, y pueden ser peligrosas si las dejas tiradas, así que les recomiendo que siempre tengan un lugar, ya sea en la cocina, en la marquesina, en un closet o algo así, en donde puedan almacenar las herramientas. Entonces, los destornilladores pequeñitos los encuentro muy adorables, pero a veces te salvan la vida. Y si no tienes martillo, pues a veces ves a uno dándole cantazos a las cosas con los destornilladores, pero no es recomendable, obviamente, porque vas a dañar el destornillador, así que mejor consíguete el martillo. Y esto, a veces estás instalando tablillas o estás instalando un cuadro en tu casa, entonces necesitas ver si está derecho. Con esta herramienta tú lo pones en el borde y puedes ver con la burbujita si está virado o si está derecho. Esto es un éxito. Yo estaba haciendo una de estas paredes de galería en mi cuarto y pues tú necesitas saber si todos los cuadros están derechos, y pues una pieza de estas viene mucho más grande también, porque a veces estamos trabajando con gabinetes, por ejemplo, necesitamos ver si el gabinete está derecho, o cosas más pequeñas como el cuadro, así que vienen de distintos tamaños y pues son muy muy útiles para saber si está derecho o si está en ángulo, ¿no? La pieza que estás tratando de instalar. Y una cuchilla. Siempre necesitamos cortar algo, necesitamos cortar un empaque, cortar un cable en caso de que no tengamos uno de estos. La cuchilla siempre es esencial tenerla cerca. Y no se nos puede olvidar, antes de pasar a eso, se me olvidó la llave ajustable. Esto se utiliza mucho en la plomería para ajustar tuercas y ese tipo de cosas. A veces, por ejemplo, si los tubos de lavamanos están goteando, pues a veces es cuestión de ajustarlo con esta llave o ajustar por ejemplo, si tienes el fregadero y está goteando, es cuestión de ajustar eso. O sea que hay cosas que son tan y tan sencillas que ni tan siquiera tienes que llamar a un profesional para arreglarlas. Sí, es solo cuestión de tener la herramienta correcta para el trabajo que tienes o para el problema, ¿no? Entonces, generalmente, un handyman profesional tiene un kit de herramientas para cada trabajo que tiene. Por ejemplo, hay herramientas que son para trabajos eléctricos, porque tienen unos recubrimientos especiales que te protegen de haberte electrocutado, pues prevenir que te electrocutes.
hay herramientas que son para la plomería. Todas las herramientas son las mismas, sin embargo son específicas para ese trabajo, porque tú no vas a usar algo que utilizaste para un inodoro para instalar un switch, ¿no? Porque no es higiénico, a menos de que lo desinfectes, obviamente. Y pues se utilizan herramientas específicas para trabajo de carpintería o trabajo de albañilería. Sin embargo, nosotras que estamos en la casa, no necesariamente somos profesionales, pues con tan solo tener un kit, mantenerlo al día, limpio, no como el mío obviamente, pues te ahorra mucho dinero y muchos dolores de cabeza. Así que si tienes la herramienta adecuada, no tienes que estar buscando mucha ayuda por ahí. Entonces, hay 2 cositas más, o 4 cositas más que les quería demostrar. Este es el famoso serrucho. Es un palo. Esto es un serrucho recto. Hay distintos tipos de serruchos. Obviamente, lo que sea que tú estés trabajando es lo que determina el tipo de serrucho que vas a tener. Pero tener uno de estos en tu casa es un éxito, porque a veces necesitas cortar un tubo PVC o un pedazo de madera pequeño y no tenemos suficiente dinero para comprar, por ejemplo, esto que está aquí, que es una caladora que tiene una navaja aquí, puede ser una navaja de distintos tamaños, le voy a demostrar aquí. Mira, salió. Esto que está aquí, lo colocas allí en la caladora. A veces no tenemos el dinero, estas cosas te pueden costar 60, 50, 70, 80 pesos, no sé. Dependiendo la frecuencia y la escala del proyecto que tú estés trabajando, pues va a ser el tamaño y el tipo de herramienta. Si es una herramienta automática o una herramienta análoga como el serrucho. Y también, por ejemplo, tenemos el destornillador, como les había mostrado, pero también tenemos el taladro, que mucha gente se emociona. Yo me acuerdo de la primera vez que yo usé un taladro, me sentí increíble. O sea, tenía el mundo en mis manos, porque siempre he querido instalar unas tablillas en mi casa y yo diciéndole a papi, ayúdame a instalar las tablillas, y él me dice, sí, ya voy, ponlos rotos, ve marcándolos, y ya voy, y nunca lo hicimos. Ya llevan años que no instalo esas tablillas. ¿Pero por qué? Porque no me atreví a coger el taladro. Pero cuando aprendes a utilizar el taladro, esto es un súper taladrón. Pero cuando aprendes a usar este tipo de herramientas, no necesitas ayuda. Y puedes hacer muchas cosas. No es que pedir ayuda sea malo, sino que a veces no está la ayuda. Y esto te permite y te da mayor libertad de trabajar con cosas que cuando tú estás sola no necesariamente puedes trabajar. Esto es un súper taladrón. Obviamente vienen taladros mucho más pequeños. A mí no me encanta usar este es el taladro de mi papá. El problema de usar este es que es pesado. Entonces, por ejemplo, si tenemos trabajos que son muy altos y tienes que hacer presión, por ejemplo, yo estaba instalando estas tablillas en una pared de concreto armado. Eso no es el concreto normal, que es más fácil de penetrar, ese concreto tiene piedras y todo lo demás, pues es bien duro y tienes que hacer mucha fuerza. Y mírame, yo no soy la mujer más fuerte del mundo, entonces a veces utilizar un taladro más grande para algo que necesite altura, pues a ti te va a costar mucho más. Entonces quizás para ciertos trabajos sea mejor utilizar un taladro más pequeño. Pero por ejemplo, regresemos a la situación del concreto armado. Como era tan difícil penetrar esa pared, quizás un taladro de este tamaño, con la ayuda apropiada de otra persona, sea bueno. Porque por ejemplo, un taladro de este tipo no solamente penetra un material, sea madera, sea concreto, sea metal, aluminio, sino que un taladro de este calibre trabaja también como un martillo. Entonces, a la vez que va rotando y haciendo el orificio, le va dando como si fuera un martillo y va rompiendo a la vez que va haciendo el orificio. Entonces, nuevamente, dependiendo del material, dependiendo del trabajo,
es la herramienta que vas a utilizar. Yo, si voy a trabajar cosas sencillas en la casa y también por mi constitución física, yo utilizaría un taladro mucho más pequeño. Así que se lo voy a devolver a mi papá. Y si necesito ayuda, pues se la pido, ¿no? Entonces, estas son las barrenas. Las barrenas son las puntas que uno le pone al taladro. A veces venden kits como estos. Mi papá obviamente lo deja afuera y por eso se ve un poquito desastroso. Pero funciona igual. Y como ven, es muy parecido al destornillador que yo les había enseñado porque, ¿ven? Tiene puntas de paleta. Aquí hay puntas de estría. Y también hay puntas parecidas a las llaves Allen que les había demostrado. ¿Ven aquí? Entonces tenemos algunas puntas, algunas barrenas que son para concreto, otras que son para madera. ¿Ven? Que son barrenas diferentes. Una barrena que tú vas a utilizar para concreto no la vas a utilizar para madera. Podrías, sin embargo, el trabajo va a ser más lento y vas a lastimar la herramienta. Pero obviamente no vas a utilizar una barrena de madera para un trabajo de concreto, porque la barrena no es lo suficientemente fuerte para penetrar el concreto. Así que tienen que tener esas cosas en cuenta. Muchas de estas cosas yo las he aprendido por la internet o incluso cuando uno va a la ferretería, uno puede leer las instrucciones o los catálogos que tienen y te puedes ir informando poco a poco. Incluso como aquí ven, esta caja, esto lleva tiempo con nosotros en nuestra casa. Esta caja nos dice, mira, le llaman barrenas, pero también le llaman brocas. Hay brocas de giro, brocas para madera, broca para albañilería. Así que esto también te dice, te identifica, mira, esto tú lo necesitas para esto. Y varía de tamaño según el tamaño del roto que ustedes quieren utilizar. Así que es un palo, ¿no? El punto es leer y si no sabes, preguntar o buscar por internet. Y finalmente, el mejor amigo de cualquier persona que quiera meterse al mundo de los handyman. Y el mejor amigo es la cinta métrica. Pero también puede ser tu mayor enemigo. ¿Por qué? Porque si mides algo mal, cortas algo mal y el proyecto se te va a ajuste. Eso significa que tienes que aprender a leer la cinta métrica. Esto está al revés. Tienes que aprender a leer la cinta métrica al derecho, no al revés. Mucha gente le intimida, particularmente a mí porque yo le tengo miedo a las matemáticas y a las fracciones. Y nosotros utilizamos pues el sistema imperial, que es el de Estados Unidos, que es pulgadas, pies. Y eso requiere calcular muchas fracciones. Sin embargo, si tú eres una persona que tiene ese tipo de dificultad, venden en distintas ferreterías cintas métricas que te miden en pulgadas y te identifican las fracciones. Como aquí ven, entre medio de cada número se ven las fracciones. Así que es cuestión de, cuando tú vayas a la ferretería, si tú sabes reconocer tus limitaciones, ¿no? O sea, mira, tengo dificultades midiendo, etcétera, etcétera, pues te buscas una cinta métrica que tenga fracciones. Si no, también no la mayoría de las personas lo utilizan, pero utilizar centímetros o metros, que es muchísimo más fácil que utilizar el sistema imperial. Así que aquí nosotros tenemos ambas cosas, los centímetros y tenemos las pulgadas. Esto siempre lo tienes que tener en todos lados y siempre dicen, mide 2, 3, 4 veces y corta la quinta. ¿Por qué? Los materiales son carísimos. A veces, si es un pedazo de madera bellísimo que compraste, eso ya no lo venden, esa era la pieza única.
O, por ejemplo, viene un contratista y se lleva todo el material que había en la ferretería. Así que lo que compras antes de cortar, antes de instalar, mide 2, 3, 4, 5 veces y cortas a la sexta. Entonces, ahí ya terminamos con nuestra introducción a las herramientas. ¿Recuerdan que les había hablado sobre el mejor amigo de cualquier persona que esté en la construcción, de cualquier handyman o handywoman? Este mejor amigo, la cinta métrica, es la habilidad más básica y más esencial que tú deberías aprender antes de empezar las reparaciones en el hogar. Y esto tiene una ciencia, porque no es solamente cuestión de saber leer, no es cuestión solamente de saber la cinta métrica, de saber cómo funcionan las pulgadas y las fracciones y todo lo demás. El objeto en sí de la cinta métrica tiene su ciencia, porque por ejemplo, muchas veces uno mide las cosas, por ejemplo, si va a una esquina y dobla así, ¿no? Esta no es la manera correcta de estar utilizando una cinta métrica. Si tú vas a medir de esta manera, no vas a doblar, sino que tienes que colocar la cinta métrica de esta manera. Así que la medida incluye la medida de, pues por así, ¿cómo se dice? Del rollo, ¿no? De la cinta métrica. Y aquí van a ver un numerito, y este numerito, que en este caso son 82 milímetros, se le añaden a la medida. Entonces ves que no es solamente saber leer lo que está aquí, sino saber por qué este objeto está construido de esta manera. Aquí también van a ver que se mueve. Esto no significa que está roto. Esto significa que a veces si uno agarra aquí y ala, se le está añadiendo un octavo, porque aquí se mueve un octavo de espacio. Entonces cuando tú midas, no son 9 pulgadas, es 9 y un octavo de pulgada. A menos de que tú lo presiones, se elimina el octavo y ahí tienes pues 9 pulgadas. Entonces esta es la destreza más esencial que tú podrías conocer a la hora de iniciar proyectos en la casa. Yo quiero que mis 10 dedos me duren toda la vida, por eso yo tengo que tomar medidas de seguridad. ¿Cómo nosotros tomamos medidas de seguridad? Aquí yo les podría hablar de OSHA y de todas las regulaciones de OSHA, que OSHA es la agencia federal que regula la industria de construcción, las medidas de seguridad de construcción, pero aquí nosotros estamos hablando de nuestra casa. Eso sí, la casa también puede ser el lugar más peligroso en el que nosotros estamos. Uno la ve allí inofensiva, pero cuando uno quiere comenzar estos proyectos, pues se presentan peligros nuevos que uno nunca antes había esperado. Entonces, medidas de seguridad comienza con equipo de seguridad, ¿no? A veces nosotros trabajamos mucho con nuestras manos, siempre los ojos, en este caso yo tengo espejuelos, pero los ojos en ciertos casos están expuestos, ¿no? Los oídos también están expuestos, así que en cierta manera nosotros tenemos que proteger nuestros 5 sentidos, ¿no? Ojo, boca, espérate, estos son los ojos, ojo, boca, nariz, los oídos y las manos. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Sencillo. Primero vamos a empezar ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con los ojos. Ustedes ven que tengo espejuelos. El problema es que yo no puedo salir a cortar cosas, que por ejemplo si yo corto madera hay mucho acerrín y algún particulado puede caer aquí, o por ejemplo si yo voy a cortar con un trimmer el patio de mi casa, podría utilizar mis espejuelos, pero no es prudente. ¿Por qué? Sí me podría proteger de frente, sin embargo de lado, ven que tengo espacio, algo me podría entrar por aquí. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Pues venden diferentes tipos de protectores para el rostro entero. A veces venden protectores que son de plástico para el rostro entero, goggles, que parecen los goggles que nosotros utilizamos para bucear, pero también hay protectores muchísimo más sencillos como unas gafas. Y aquí se las demuestro. Estas gafas, que pueden ver que están guayadas porque las he usado muchísimo, así que imagínense si están así de guayadas de todas las cosas que me han protegido, ¿no?
Estas gafas son un poco gruesas, como pueden ver, porque como yo tengo espejuelos, necesitan acomodar el espejuelo entero. A veces vienen unos protectores que tú insertas aquí en el mismo espejuelo, pero obviamente si no quieres todas estas rayaduras en el cristal de tu espejuelo, pues tú te colocas un protector. Sin embargo, para personas que no tienen espejuelos, obviamente hay gafas mucho más sofisticadas que incluso también te protegen del sol. Entonces empezamos con las gafas. Después de las gafas tenemos protector para los oídos. A veces estamos utilizando la caladora o la sierra de mano o estamos usando un trimmer. Entonces hay ciertos sonidos que quizás al momento no te hacen daño al oído, pero si es algo que tú estás repitiendo constantemente, pues obviamente necesitas proteger tus oídos, porque tú rápido sientes una pajita cuando te cae en el ojo, o sientes un mal olor, o te pican las manos cuando tocas algo. Pero los oídos tienen la peculiaridad de que no necesariamente te duelen al momento de escuchar un ruido. Por lo tanto, los peligros, vaya la redundancia, curiosamente los peligros del oído son silenciosos, por así decirlo, porque no te avisan, porque el daño viene a largo plazo. Por lo tanto, tenemos varias maneras de proteger nuestros oídos. Y esto depende del tipo de ruido con el que nosotros nos estemos enfrentando. Hay protectores de oídos que son más grandes que otros. Por ejemplo, estos son dos tipos de protectores de oído. Cuando tú eres principiante, tú no necesitas esto necesariamente. Tú puedes utilizar estos taponcitos para los oídos, que es cuestión de colocar uno aquí y de colocar otro acá. Sencillo. Sin embargo, el problema de esto es que son desechables. Por lo tanto, si eres una persona como yo, que trabaja muchos más proyectos de construcción en la casa, como un pasatiempo, o te dedicas a esto, pues obviamente necesitas algo muchísimo más, esto es más caro obviamente, pero es más potente, es más fuerte y te protege más. Entonces te lo colocas aquí. Y me lo voy a quitar porque si no empiezo hablando gritando. Pues tenemos las gafas, tenemos la protección de los oídos. Entonces, ¿cómo protegemos la nariz y la boca? Nosotros podemos estar trabajando con pintura en ciertas ocasiones. Podemos trabajar con acerrín. Entonces, estos son químicos, por así decirlo, o particulados o elementos que penetran el cuerpo de manera diferente. Entonces hay diferentes tipos de protección, ¿no? Tú no vas a usar una mascarilla de esta cuando tú estás bregando con vapores de químicos. ¿Por qué? Porque esto tiene un filtro. Esta es una N95 que nosotros la veíamos mucho durante el tiempo del COVID, ¿no? Entonces, obviamente, un vapor, y eso yo lo hice una vez y fue un gravísimo error. Si yo estoy trabajando con aerosoles, por ejemplo, si estoy pintando un mueble o estoy pintando tubos o algo así de ese tipo, pues yo no voy a utilizar esta mascarilla de aerosol porque va a penetrar el olor por aquí. ¿Para qué yo uso esta mascarilla? Yo lo utilizo para particulados más grandes. Por ejemplo, si estoy cortando un tubo de PVC o si estoy cortando madera, pues yo me voy a colocar esta mascarilla. Eso sí, si estoy trabajando con vapores, aerosoles, o sea, voy a utilizar esta mascarilla. Que esta mascarilla se ve súper cool y mucha gente la usa de disfraces. Pero esto lo consigues en todos lados. Obviamente hay que cambiarle los filtros. Y hay unas mascarillas que son mucho más avanzadas que esta. Tenemos los oídos, los ojos, la boca, la nariz. Entonces, las manos. ¿Cómo nos protegemos las manos? Sencillo, con guantes. Sin embargo, no utilizamos guantes en todas las ocasiones. Nosotros no utilizamos guantes cuando estamos utilizando maquinaria. Por ejemplo, sierras de mano,
porque el guante se puede enredar. Pero por ejemplo, si estoy clavando algo, si estoy moviendo cosas pesadas, sí utilizo guantes. O si estoy moviendo cosas que pueden ser que me vayan a irritar o que sean punzocortantes, utilizo guantes. Yo tengo el problema de que tengo las manos tan pequeñas de que se me hace difícil conseguir guantes. Incluso el guante más pequeño que venden generalmente es de hombre. Y es más complicado conseguir guantes de mujer. Pero se consiguen, ¿no? Y lo más pequeño que yo he conseguido es medium. Por eso a veces tengo que usar guantes de niño para poder trabajar ciertas cosas. Por ejemplo, mis guantes de jardinería, que no los tengo en este momento, son de niños, ¿no? En este caso, estos guantes son de uso general. Por ejemplo, en estos días estuve trabajando con equipo de soldar, y el metal se puede poner muy caliente. Por eso yo uso estos guantes de uso general. También estuve lijando tablas. Uso estos guantes de uso general. Y miren lo sucio que está este guante. Miren todas las cosas que me he ahorrado de exponer mi mano por haber utilizado este guante. Entonces, tenemos los ojos, la nariz, los oídos, la boca, las manos y la cabeza. En casa no necesariamente necesito un casco, pero si vamos a trabajar con objetos grandes, en espacios angostos, que me tengo que doblar, me tengo que parar, pues sí es recomendable un casco. Tener habilidades de construcción, habilidades de handywoman, te ahorra muchísimos problemas, te resuelve muchísimos problemas. Porque como les había dicho, el cuento del taladro y mi papá. Mi papá es un hombre muy ocupado, ¿no? Y mi papá no va a estar en mi vida todo el tiempo. Por lo tanto, aprender estas cosas me dan mucha independencia, ¿no? Y, por ejemplo, el día que yo quiera mi propia casa, pues no necesariamente tenga que depender de un contratista para trabajar muchas de las cosas que están en mi casa. Así que te ahorra dinero, te da mucha independencia y también es una manera de construir tu carácter, ¿no? De tú sentirte más segura de ti misma, ¿no? Porque ves la obra de tus manos y dices, wow, yo hice esto y no sabía que yo lo podía hacer. Entonces, tu casa, los objetos que tú construyes, ganan muchísimo más valor porque tú fuiste la que lo hiciste, ¿no? Yo siempre he sido insegura, toda mi vida. Incluso antes, cuando yo era chiquita, me encantaba dibujar, pero llegó un momento dado en la intermedia o en la escuela superior en donde por el perfeccionismo y la inseguridad y el compararme a otros, dejé de dibujar totalmente. Sin embargo, llegué a una época en mi vida en donde necesitaba volver a tocar mi lado creativo. Necesitaba pararme de la silla y hacer cosas con mis manos. Porque no era una manera solamente de enfrentar mis inseguridades o una cuestión psicológica, sino tener la satisfacción de poder ver algo que yo hice con mis manos no tiene precio, ¿no? Por eso, cuando yo estudié contabilidad y empecé a trabajar contabilidad, como que algo no me cuadraba, necesitaba levantarme y hacer algo. Entonces, yo como mujer, digo, puedo hacer todas estas cosas, no está limitado a un sexo en particular. Gracias por acompañarnos en esta cápsula educativa de comunidad del Proyecto Nacer. Esperamos que la información compartida hoy te haya sido de gran utilidad. Recuerda que en el Proyecto Nacer estamos comprometidos con tu aprendizaje y bienestar. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Proyecto Nacer y llenar el formulario disponible en este QR Code para más información.